Ya, bueno, algunas cosas. Bueno, como saben, al final el control que yo tengo entendido que quedó para la otra semana. Y bueno, en principio debería entrar la parte de antenas. Yo creo que muy probablemente esa parte no se evalúe tan práctico, sino que seguramente sea pregunta teórica como lo que tuvieron la vez pasada, lo que era la PU. Yo creo que de esa manera se va a evaluar. Eh, y bueno, lo de campos variables también va a entrar, como lo hemos estado viendo siempre. Siempre pedimos lo mismo, en verdad. Por ejemplo, en el auxiliar, la 4 que esa era del auxiliar 5 que quise traer, porque hay unos aspectos que igual son importantes que puede ser para el control. Pero bueno, siempre pedimos lo mismo en todo: potencia disipada, campo magnético, campo eléctrico, vector de Poynting, impedancia, casi siempre es lo mismo. Y bueno, para la parte de ondas, también lo mismo que hemos hecho siempre. O sea, tenemos varios medios, siempre, ¿cierto? Y más de eso no hemos hecho, así que no debería entrar otra cosa que no se escape de eso. Eh, bueno, y eso en verdad. Ahora, con respecto a la parte de antenas, la verdad que yo no soy un experto, así que cualquier alcance que tengan, me lo pueden decir ya, porque todavía no he dado ese curso en profundidad, pero al menos lo que o sea, necesitan los conceptos básicos, no necesitan entrar tanto en profundidad con eso. Así que estuve leyendo la punta del profe, igual estaban un poco enredados, la verdad. Así que les quise traer este apunte que tengo yo, que es el que ocupo acá en la Universidad de España, que es como súper útil como para tener un resumen de lo que es antena, para que tengan como una idea general. Porque tampoco es necesario que entren directamente a las ecuaciones, porque estuve viendo cómo son las ecuaciones y la verdad que son bastante feas. Cuando empiezan a ver, por ejemplo, eh, los campos de manera general. Como que igual las expresiones se alejan un poco de lo que es este curso. Eh, ya bueno, yo creo que antes de ver este PPT, eh, vamos a ver la pauta que tengo por acá. Acá. Que aquí les tengo el resumen, va a estar en la pauta. Y bueno, aquí los traté como, según yo, lo que era más importante. Igual yo lo recomiendo, como les digo, esta parte estudiarla lo más que puedan de manera teórica. O sea, que lo van a repasar a la punta del profe y cualquier duda me la hice. Entonces, bueno, así como haciéndole un resumen, ustedes saben que, por ejemplo, se comienza a irradiar, un elemento va a comenzar a irradiar, por ejemplo, una línea de transmisión que van a ver después, con microstrip, puede comenzar a irradiar, como lo dice acá, cuando las dimensiones del circuito empiezan a ser comparables con la longitud de onda que se está teniendo. Cuando se tiene en eso, esta consideración, se puede decir que ya los elementos radian. Hay, por ejemplo, gente que es radioaficionada, que hay fotos, que, por ejemplo, donde tienen árboles, como ponen arbolito acá, y lo que suelen hacer es construir antenas dipolo. Entonces, por ejemplo, ponen, que es lo que vamos a ver después, ponen como dos antenitas acá, acá su transmisor, y esto suele valer lambda medio. Y ahí irradian, tienen, bueno, irradian obviamente a la frecuencia que se les permite, la frecuencia de radio aficionado. No sé cuál será en Chile, creo que es 2,4 para que pueden radiar. Pero bajo una cierta, como dice acá, cuando las dimensiones ya son comparables a longitud de onda, ya se puede considerar que estamos radiando. Otra cosa importante, que van a existir diferentes zonas de radiación. Está la del campo próximo, que se llama zona de Rayleigh, que el profe la tiene en el apunte como, bueno, tiene la misma, pero en inglés, ¿cierto? Near Field. Y hay otra zona que es un poquito más alejada de la, podríamos decir que esta es la primera, esta es la segunda. Pues la primera zona es la segunda, que es la zona de Fresnel, que es un poco lo mismo. La ecuación acá, la verdad que se complejiza mucho, pero a términos prácticos uno no suele, de hecho ni en la realidad uno suele estudiar las cosas en este ámbito, porque al final uno quiere transmitir de un punto a otro, entonces lo que interesa es ver cómo se comporta la onda en campo lejano, que se llama, que vendría a ser este último punto, que se le llama far field, o sea, far field, y bueno, tiene acá un nombre súper raro, pero es la zona de interés. Y en este punto es donde la onda empieza ya a decaer como uno sobre R. Después les voy a mostrar un gráfico, pero en este punto ya la onda empieza a decaer y es donde básicamente se estudia. Porque en estos puntos de acá, en la zona uno y zona 2 la onda usualmente oscila. Entonces, como que en verdad no interesa mucho su estudio. Y porque básicamente está muy cerca de la antena. Esta condición es importante, que cuando el radio supera
dos veces la directividad al cuadrado por la longitud de la onda, se puede considerar que estamos ya básicamente en campo lejano, ¿ya? Después les voy a decir un poquito lo que es la directividad. Eh, Otra cosa importante, el tema de la potencia radiada por la antena, que igual es algo que hemos visto harto, que es básicamente esto que está acá, si hablamos de potencia radiada, estamos hablando del vector de Poynting, que es justamente lo que tenemos acá, y que la unidad que tiene es watts por metro cuadrado. O sea que estamos hablando de, como dice, por unidad de superficie. Entonces, ¿cuánta potencia hay por unidad de superficie, básicamente? Otro concepto importante es que si ya tenemos la potencia y queremos saber cómo la potencia radiada, ¿qué es lo que hacemos? Es que tomamos esa potencia y la integramos sobre una superficie. Entonces vemos básicamente cuánta potencia está saliendo de esa superficie. ¿Ya? Usualmente se suele tomar una esfera, porque es como lo más conveniente, sí. Porque básicamente si uno quiere medir cómo radia algo, así, si tengo, por ejemplo, lóbulos que son así y tengo una antena que es así, realmente lo que se hace es que se toma una esfera y se ve cuánto está radiando en esa superficie. ¿No? O a veces puede estar radiando de manera circular, ¿cierto? Como una esfera, que esto se le llama anisotrópica. ¿No? Hay diferentes formas de radiación. Pero la cosa es que se toma esa esfera para ver cuánta potencia está radiando ahí. Y se suele denotar así. No me acuerdo cómo la denotó el profe, pero yo la denoto así, ya como W de potencia radiada, digamos. Eh, bueno, otra cosa importante, el diagrama de radiación, eso se suele ocupar mucho, mucho en antenas, por lo que tengo entendido. Bueno, igual lo he ocupado harto. Y básicamente te dice como la distribución, por decirlo, de la directividad. Como acá dice indica la distribución del espacio de las características de radiación de una antena. O sea, la dirección es privilegiada. Después le voy a mostrar otra imagen, pero cuando ustedes vean, por ejemplo, un diagrama de radiación, lo van a ver al tiro cómo es, porque se nota al tiro. Y, por ejemplo, bueno, después les voy a mostrar una foto. Pero lo que te dice básicamente es como para dónde está radiando. O sea, si está radiando hacia un lado, si está radiando en todas direcciones, si está radiando no sé, pues, ahí hay todo tipo de antenas, hay unas que son como un dono. Entonces, todas esas representaciones se hacen mediante el diagrama de radiación. Y para hacer ese diagrama de radiación, lo que se hace es esto que está acá. El diagrama de radiación yo lo denoté como T, en función de teta o phi, que es lo que usualmente depende. El profe le denotó con F, pero para hacer el diagrama de radiación debería ser F al cuadrado en módulo, ¿ya? Por ocupar la notación del profe, ¿no? ¿Verdad? Y, y bueno, ese diagrama de radiación lo que se suele denotar, o sea, como se suele hacer, es tomar el módulo del campo eléctrico al cuadrado, no sé si recuerdan en los cursos que están viendo, pero cuando toman el módulo de un campo eléctrico al cuadrado, eso es potencia. Entonces, es la equivalencia que tenemos acá. Y eso se parte usualmente por el campo eléctrico máximo al cuadrado, que nuevamente es potencia al cuadrado. ¿Ya? Por eso le digo, siempre cuando tengan un campo eléctrico al cuadrado en módulo es potencia, por si acaso. Y ese valor, como está normalizado, porque si se dan cuenta al final lo estamos normalizando por la potencia máxima, entonces ese valor va a tener que oscilar siempre entre 0 y 1, ya que es lo que está acá. Entonces eso es como diagrama de relación, en verdad sirve para muchas cosas. ¿Ya? Sirve como para analizar básicamente a dónde radia, cuál es su dirección como privilegiada. Y bueno, obviamente después, si ustedes se van al área de radiocomunicaciones o antenas, van a siempre trabajar en dBs, que es lo que trabaja siempre. Entonces sacan acá los decibeles, que es básicamente tomar 10 del logaritmo de lo que queremos evaluar, que vendría a ser esto. Y como está al cuadrado, pasa multiplicando y les queda como 20 logaritmos de todo eso. O equivalentemente a 10 logaritmos de la potencia normalizada, por decirlo. Otra cosa, algunas antenas que son súper importantes. La antena omnidireccional, que como dice acá, radia por igual en todas partes, en todas direcciones de un plano. Después les voy a mostrar una foto también. Está la antena isotrópica. ¿Qué esta antena? La isotrópica, a ver, en la realidad no existe, porque lo que nos dice acá es que dice radia por igual en todas direcciones del espacio. O sea, idealmente es como una antenita, imagínense una antenita así, y que la antena radia en toda dirección igual. O sea, en 360 está radiando para todos los lados. A ver, eso en la práctica es imposible. Pero se suele ocupar para formular muchas otras cosas que sí. Entonces, como lo podría hacer de hecho más abajo la directividad.
¿ya? Pero en la práctica no existe. Pero muchas cosas se definen a partir de eso. Entonces, un concepto que es importante es la directividad, que nos dice que es la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia y la densidad de potencia que radiaría eh, a la misma distancia, pero si fuese una antena isotrópica. Ya, entonces suena un poco raro, pero básicamente lo que nos quiere decir es que si tienen una antena y quieren medir para dónde está radiando, por ejemplo, para allá, por decirlo, si pudieran medir la potencia que radia en esa dirección, luego ustedes lo van a comparar con la misma potencia que radiaría la misma antena, pero si fuese una antena isotrópica, o sea, una antena que radiara en todos lados iguales. Entonces, cuando ustedes comparan esas dos cantidades, como la antena real versus una antena ideal, les da la directividad. Ahora, si tiene una directividad alta, significa que es muy agudo, por decirlo, como muy, si tiene sus lóbulos, es muy así. Y obviamente si tiene una directividad menor, significa que se está pareciendo a la isotrópica, y o sea que es más pequeña. Y bueno, la potencia de la antena isotrópica, como les digo que es un caso ideal, entonces básicamente la podemos definir como la potencia radiada partido por 4pi r cuadrado, ¿ya? Que estamos hablando del final de una superficie de una esfera, ¿vale? Porque al final eso es lo que le estaba diciendo, porque al final la isotrópica radia como en una esfera igual. Y bueno, si después queremos definir como la directividad máxima, es básicamente tomar lo que ya tenemos, pero la potencia que está arriba, colocarla como la potencia máxima, lo que está acá. Porque queremos como dice su nombre, la máxima. Y usualmente, bueno, si siguen estudiando esto, en la práctica van a ver que cuando hablamos de directividad máxima, se suele denotar con D, simplemente una D. Y cuando hablamos como directividad de manera como un poco general, se le suele denotar así. Ese es como cuando no es la directividad máxima, y este, cuando tiene una sola D, cuando hablamos de directividad máxima. En la práctica siempre se utiliza la máxima, porque al final medir esto es como muy difícil. Se puede, pero es difícil. Y es poco eficiente, en verdad. ¿Qué más? Bueno, podemos relacionar el diagrama de radiación que vimos antes, podemos relacionar la directividad máxima y podemos relacionar la directividad normal de esta manera. Esta que está aquí, una expresión que puede servir en algún momento. Y eso. Otra cosita que es importante, que hay una equivalencia con un modelo circuital de una antena, va a ser para poder trabajarlo de una manera más simple, que de hecho es lo que vamos a hacer en el auxiliar en la parte 3. Que básicamente, imagínense que esto de acá es la antena. Entonces tienen un voltaje G, que sería básicamente el voltaje que está generando, el voltaje variable, ¿cierto? Que va a permitir que esto radie. Obviamente todo generador que está provocando esto va a tener una impedancia que se suele denotar como CG, o sea, perdón, ZG. Y luego tenemos la antena como tal. Puede ser un dipolo. Bueno, la verdad que no trabaja con mucha antena, siempre se trabaja con un dipolo lambda medio, que es el que no sé si está acá, no, pero hay un foto más adelante. Pero siempre se suele trabajar con eso, porque, y de hecho todas las antenas que se instalan usualmente son de ese estilo, que es muy fácil trabajar con ellas. Y de hecho, basta que tomen un par de cables, lo unan y pueden hacer una antena. Eh, y bueno, esa antena en el modelo circuital equivalente va a tener una impedancia que se le suele denotar como ZA, que quiere decir Z de la antena, y equivalentemente van a tener esto. Ya van a tener el voltaje generador, la impedancia de acá, y la antena la podemos hacer un modelo equivalente como si fuese solo una impedancia. ¿Ya? Y es muy fácil después evaluar básicamente todas las otras cosas, considerando como este modelo circuital. Y hay un teorema que no lo anoté acá, que se me fue, que se llama teorema de la reciprocidad, que básicamente que podemos hacer este mismo modelo, que de hecho lo que vamos a hacer en el auxiliar, el mismo modelo, pero para la antena receptora. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes evalúen una antena, o cuando ustedes trabajen quizás con antena, la antena transmisora va a emitir a lambda medios y después la antena receptora lo va a recibir a la misma frecuencia. Entonces, imagínense, esa antena empieza a emitir a una frecuencia por un generador y en el otro lado de la receptora le va a llegar el frente de onda y ese frente de onda va a ser el caso contrario. O sea, ese frente de onda va a inducir el dipolo, ¿cierto? Y va a provocar una corriente que va a dar un voltaje. ¿Ya? Es como el caso contrario. Por eso se llama ese teorema. Y bueno, después
Después de la antena ya se conecta un cable coaxial y antiguamente ese cable coaxial iba directo a la tele, por ejemplo. Ustedes veían los canales y podían sintonizar la frecuencia y toda la cosa. Pero eso, así como en resumen, pero como para que tengan una idea. Y la ganancia se define así, o sea, como la potencia, nuevamente, la que ya vimos, pero ahora va a ser la potencia entregada. O sea, la potencia entregada es la que sale de la antena partido sobre 4 pi r cuadrado. Y esa es la diferencia. ¿Vale? Ya. Y para no alargar tanto esto, quería mostrarles eh, algunas fotos que son buenas, que tengo por acá. Ya. Bueno, lo que decía, aquí hay muchas cosas que no son. Bueno, aquí para que vean, hay distintos tipos de antenas. Como les digo, usualmente la del dipolo es la que se suele ocupar. También hay distintos tipos de bocinas, que son lo que transmiten. A ver si ustedes transmiten de un palo, va a transmitir en todas direcciones, pero si pueden hacer lo que sea más cerrado, va a transmitir más, con más directividad y va a ser más útil. Esto no importa, esto no importa. Mira, aquí pueden ver, por ejemplo, una bocina. Entonces, tienen la fuente, ¿cierto? Y, y esto comienza a emitir. Y ahí aquí tienen un dipolo, por ejemplo, y se pueden ver las líneas de transmisión, o sea, el frente de onda en ambas direcciones. ¿Qué más importante que sepan acá? Bueno, esto es también lo que es súper importante, que hay tres zonas, las que le comentaba. Aquí se denota como R1, R2 y R3, que ya es la zona de campo lejano. Y esto es lo que les decía antes. Campo eléctrico es variante, pero después ya empieza a decaer sobre uno sobre él. Entonces ya acá es cuando se comienza a estudiar. Porque no nos interesa estudiar una antena de cerca, si no, no sería básicamente una antena. Bueno, esto ya se lo expliqué. Y aquí hay, por ejemplo, un modelo de diferentes antenas de 3D, ¿cierto? Por ejemplo, una isotrópica, una omnidireccional, que es la que habíamos visto, y una directiva. ¿Se dan cuenta que el lóbulo como que es más largo y apunta hacia un lado? Eso quiere decir la directividad. Entre más se hace el lóbulo así, más directiva es. Y es lo que se suele buscar en la práctica. Y miren, acá tienen, por ejemplo, en coordenadas polares los diagramas de radiación. Los que les decía esto que era la T. Acá hay un diagrama de radiación. Esto está en coordenadas polares. No sé si están decibeles. Creo que no. No, no están decibeles. Está en ángulos. Y acá en cartesiana. Entonces, esto en cartesiana te puede decir, por ejemplo, ya, en este ángulo es donde es más directivo. Te puede servir para hacer distintos análisis. Y bueno, creo que eso sería en verdad lo de la antena. Bueno, aquí tienen antena en la práctica. Esto debería ser un dipolo. Y estas cositas de acá se colocan para hacer la más directiva, básicamente. Y bueno, eso en principio, ¿ya? No sé si tienen una duda con eso que pase de manera como general. Voy a pasar al auxilio. Ya. Eh, Como les digo, para lo de antenas, estudienselo bien teórico si pueden. Y creo que hay conceptos que solo han visto en clase, que quizás no estén en el PPT, por lo que tengo entendido. Pero que igual tengan ojo con eso. Ya, vamos a hacer la P1. Eh, que ya, para la P1 tenemos lo siguiente. Estas preguntas son cortitas. Tenemos una potencia, que es el vector de Poynting, y nos dicen que tiene esa forma. Ya, y lo único que nos piden acá es algo básico, como determina la potencia radial. ¿Ya? Entonces, la potencia radial, ¿se acuerdan que era la potencia que tenemos, pero que tenemos que colocarla en una superficie, ¿cierto? Y vamos a considerar siempre la superficie de una esfera. ¿Y por qué consideramos una superficie de una esfera? Porque todos estos cálculos de antena usualmente se ocupan coordenadas esféricas. Es muy raro que ocupen otro tipo de coordenadas. Eh, entonces, como le digo, esta pregunta es cortita, de la potencia radial. Entonces, la integral de la superficie de esta potencia. Tenemos que ocupar el diferencial en R tongo de coordenadas esféricas. Y esto les va a dar
Tener rotongo, ¿cierto? Y el ds en coordenada esférica les va a salir de esta manera y en el rotongo. Ya, y los ángulos como siempre, el teta va de 0 a pi y el otro va de 0 a el phi. Entonces acá, bueno, aquí si se dan cuenta, este r cuadrado se les va, el a0 puede salir, les queda un seno cuadrado y les va a quedar de esta manera. El a0 sale, ¿cierto? Te van a tener un seno cuadrado en de teta de phi. ¿Ya? Y si resuelven eso, les va a salir 2pi, que va a ser el phi, ¿cierto? Y el seno cuadrado cuando le evalúen de 0 a pi les va a quedar pi medio. Y eso les va a dar a0 por pi cuadrado. Ya algo bien cortito. Pero esa sería como la potencia radial si nosotros consideramos ese tipo de potencia. ¿Ya? Entonces la potencia radial es eso. Y si se dan cuenta, algo igual interesante notar es que al final es un valor constante. O sea, esta antena no está radiando, no depende de otro parámetro. Al final es un puro valor. ¿Ya? O es como decirlo que está radiando en todas direcciones con la misma potencia, básicamente. Es un valor constante. Ya, después la parte B nos dan un campo que la verdad que es casi igual. Lo único que cambia es que no tiene un seno al cuadrado. Entonces vamos a tomar este mismo. Y seno cuadrado. Entonces acá no, lo que nos pide ahora es calcular la directividad. Entonces, si se acuerdan del resumen que le hice, la directividad la podemos dejar como, eh, bueno, en este caso vamos a considerar la potencia máxima, ¿ya? Entonces va a ser como la potencia máxima sobre la antena isotrópica, ¿se acuerdan? Que entonces sería de esta manera. O sea, bueno, si la potencia, en este caso vamos a considerar la máxima, sobre el caso de la antena isotópica ideal, ¿ya? Entonces la potencia radiada sobre esta esfera. Eh, ya, y lo que vamos a tener que hacer ahora es calcular esa potencia radial. ¿Qué le iba a decir yo? Ah, ya, como nosotros queremos la potencia máxima, a ver, si nosotros tenemos esta expresión de acá, y queremos considerar ese caso, obviamente la potencia máxima va a ser justamente cuando el seno de teta al cuadrado sea igual a 1. Entonces, por decirlo, vamos a hacerlo acá, donde que la potencia máxima va a ser a sobre r al cuadrado. Ya, porque cuando el seno es 1 tenemos el valor máximo. ¿Qué es lo que vamos a tener que calcular ahora? Es la potencia radial. Claro que la potencia radial no la conocemos. Entonces, la potencia radiada, como ya sabemos que lo calculamos recién arriba, va a ser la superficie de o sea, la potencia por la superficie, ¿cierto? Y si reemplazamos, vamos a tener que esto vale a 0 por r al cuadrado de seno de teta al cuadrado sobre r tongo por el ds. ¿Ya? Y el ds es nuevamente el de esférica, así que podemos hacerlo entre comillas más o menos directo. 0 r cuadrado seno de teta de phi, también en el retongo. Y de hecho pongamos al tiro hasta las integrales. Entonces las integrales no van a variar. Una esfera se va a hacer de 0 a pi y de 0 a 2 pi. Y de nuevo, vamos a sacar esto para afuera, ¿cierto? Los r al cuadrado se van a ir. Y la única diferencia que vamos a tener con respecto a antes es que ahora vamos a tener un seno al cubo por d teta de phi. ¿Ya? Y bueno, si resuelven eso, ese seno al cuadrado, les va a quedar 4 tercios por 2 pi. ¿Ya? O sea, ese seno al cubo por de 0 a pi les da 4 tercios. Ya, entonces esto les queda como 8 pi por a0 sobre 3. Ya, tenemos la potencia radial, entonces la directividad, considerando la potencia máxima, es decir, la potencia máxima sobre
la, pote- la potencia radiada por una antena isotrópica, R cuadrado. Ya, y esto les va a dar, si lo reemplazamos, ¿se acuerdan que la potencia máxima dijimos que era A0 sobre, eh, A0 sobre R al cuadrado? La potencia radial la calculamos recién. Y bueno, esto va a estar nuevamente partido sobre 4pi R cuadrado. Ya, y si eso se resuelve, les va a dar un valor muy bonito que vale 1,5. Ya, en este caso da un valor numérico. Y si lo sacamos en decibeles, aplicamos el logaritmo de 1,5, nos va a dar que es 1,8 decibeles. ¿Ya? Este es un valor usualmente que se ocupa, si no me equivoco, está la potencia que irradia una antena dipolo. Entonces, usualmente en la práctica, o al menos lo que nos dicen acá, que ese valor tenemos que saberlo de memoria. Ya es un valor que se suele ocupar mucho. Y viene básicamente, si no me equivoco, de la antena dipolo. Ya, bueno, como le digo, esas eran unas preguntas cortitas, en verdad, como para que vieran alguna expresión de lo que vimos en el resumen. Ya vamos a lo que es un poquito más largo. Eh, la P3. Ya, para la P3, lo que vamos a tener es, dice, conseguir una antena receptora dipolo, lambda medio, de un alambre delgado, y nos dice que sobre ella incide una onda, o sea, sobre la antena está incidiendo una onda con un campo eléctrico espasorial, MQU, de magnitud E sub 0, paralela a la estructura del dipolo, como se muestra en la figura, y la frecuencia de trabajo es F sub 0. Ya, algo importante que se me fue decir, como dato que igual tienen que saber de antena, es que ustedes según coloquen la disposición, por decirlo, geométrica de la antena, va a depender mucho de cómo empieza a radiar. Una antena dipolo, si ustedes la colocan así, como parada, por decirlo, va a radiar de una antena, o sea, perdón, de una forma, creo, si no me equivoco, muy directiva, así ustedes la colocan así, ¿ya? Entonces, es súper importante cómo se posicionan las antenas. De hecho, es como todo un arte de ingeniería, es el tema de cómo colocar una antena bien y que no tenga problemas de difracción, reflexión, todo un tema. Pero eso depende un poco de la disposición. Entonces, ¿qué nos dice el problema acá? De que está diciendo que sobre la antena está incidiendo en un campo eléctrico fasorial paralelo a la estructura del dipolo. O sea, está incidiendo directo, ¿ya? No está incidiendo de lado, ni con un ángulo, nada, directo. Entonces, eso facilita un poco los cálculos. Ya, entonces, eh, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro receptor que le va a estar incidiendo un campo fasorial, ¿cierto? Con una amplitud máxima de sub 0. Y esto, como es un dipolo, tiene que medir sí o sí lambda medio, ¿ya? Y como les dije, si hacemos su modelo circuital, vamos a tener lo siguiente. Esto vendría a ser como el receptor, que puede ser una tele, puede ser muchas cosas. Entonces esto va a ser ZA, que vamos, bueno, debería ser ZR en verdad, porque es del receptor, pero lo voy a dejar como ZA. VG, ya, ese V de VG es el voltaje inducido, ya, porque como les decía, le está llegando a la antena el campo eléctrico, entonces ese campo eléctrico está generando un voltaje, una corriente, que va a ser lo que le llega a esta parte. O sea, que le podemos poner, no sé, un Z, que es como lo tengo ahí. Y bueno, yo le escribí acá que este es el voltaje inducido. Yo no sé por qué le puse VG. ¿Veis? VG sería el voltaje del generador. Ya, entonces la parte uno que nos pide, eh, ya nos pide determinar ese voltaje inducido, qué valor tiene. Ya, entonces hay una expresión que relaciona el voltaje inducido, el campo eléctrico inducido y la longitud efectiva. Les voy a explicar un poquito al tiro lo que es la longitud efectiva. Eh, entonces, el voltaje inducido
Sería igual al campo eléctrico inducido, producto de este que le está llegando, por la longitud efectiva. Ya, la longitud efectiva, para que tengan un poquito así como de contexto. eh, Imagínense siempre que la longitud como física del elemento, del dipolo, por ejemplo, no siempre va a ser igual a la longitud efectiva que efectivamente está radiando. Si yo tengo, imagínense, un cable enorme y yo quisiera radiar a lambda medio y no vale a lambda medio, no necesariamente la longitud que estoy teniendo va a ser la efectiva. O sea, hay una efectiva y hay una física. Nunca coinciden. Muy raro que coincidan. Pero cuando hablamos de longitud efectiva, hablamos justamente de esa longitud que es la que realmente está emitiendo. También hay otro concepto que se llama área efectiva, que es el mismo principio. Si yo irradio, va a haber un área efectiva a la que le está llegando y un área a la que no, básicamente. Entonces, ahora, la longitud efectiva se define así, ¿vale? Esta longitud efectiva, esta en parte, en verdad, tampoco me interesa que la sepan tanto en detalle, me interesa más lo que viene. Ya para que no se memoricen como fórmula y fórmula. Pero la longitud efectiva se define así. Eh, Se toma acá un IZ. Entonces, IB es como la corriente cuando llega, o sea, la corriente como en Z0, cuando recién la llegó. Esa es IB. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser como conocido. ¿Qué más? Ya, y lo que se suele hacer acá para calcular esta longitud efectiva es que se suelen posicionar aquí al medio. Como, a ver, imagínense que esto está muy pegado así. Entonces se suele ganarse acá al medio y se integra de acá hasta acá. Como en este caso un dipolo lambda media, ideal, integramos de 0 a pi cuarto y de 0 a menos pi cuarto, ya que sería lo equivalente a decir de 0 a pi medio. ¿Ya? La integramos sobre todo el largo. Entonces yo para que no se pierdan les puse aquí como menos lambda cuarto y aquí de 0 a lambda cuarto, que es lambda media. Ya, y ese IZ, que es la corriente que se le está induciendo, como nosotros sabemos y hemos visto toda el tema de guía de onda, cuando sale una onda y llega a otra parte, la onda va a tener una forma como sinusoidal, ¿cierto? Entonces, ese IZ, nosotros podemos expresarlo de la siguiente forma, asumiendo de que no hay pérdida, como I de B, que es la corriente inicial, ¿cierto? Por coseno de K0, número de onda, por Z. ¿Ya? Y eso básicamente viene por el hecho de que nuestra onda es destino sinusoidal y que coincide que en z igual a cero, esto va a ser justamente todo lo que está acá. Bueno, les digo, no quiero marearlo un poquito con esto, pero eh, ya. Entonces esto va de menos lambda cuarto, esto va de lambda cuarto, nos queda IB. De hecho, miren, voy a sacar este IB para afuera y vamos a buscar este coseno de K0Z por DZ. Y eh, ya, esto por favor no se lo olviden. Puede entrar de verdad en el control. Acuérdense qué significa el número de onda, acuérdense qué significa la constante de atenuación. Hablamos un auxiliar entero la primera parte sobre qué era eso. Bueno, el auxiliar pasado, la parte 2. Cómo interpretar la constante de atenuación. Cuándo coincide K0 con beta, qué es beta. ¿Ya? Porfa, no se olviden de ese concepto. Este K0 puede ser igual a beta. ¿Ya? Y ese es el número de onda. Y esto se cumple solo cuando no hay alfa, ¿ya? Cuando no hay pérdida en el material. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces esto les queda así. Y si esto lo evaluamos en 2 pi lambda por z, cuando lo evaluemos en las integrales, nos va a quedar lambda pi. Ya. Eh, ya con eso estamos. ¿Por qué estamos con esto? Porque si volvemos a la expresión que teníamos antes, vamos a tener que el voltaje inducido va a ser igual al campo eléctrico incidente, que nos lo dan en el enunciado, por la longitud efectiva, por lo que calculamos recién.
Entonces esto va a ser E0. Y cuando nos dicen que es fasorial, que lo hemos visto ya de memoria, es EJWT por la longitud efectiva, o sea, lambda pi. ¿Ya? Ya tienen el voltaje inducido. Eh, Eso sería. Ya, y para la parte 2 nos piden calcular, dice, demuestra la máxima transferencia de potencia al receptor. O sea, perdón, demuestra que la máxima transferencia de potencia al receptor se va a obtener en condiciones de adaptación de impedancia. O sea, cuando Z va a ser igual a Z. ¿Qué quiere decir eso? Este Z tiene que ser igual a este Z supuestamente para que haya una máxima transferencia de potencia. Entonces veamos si eso es verdad. Ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como les dije, este modelo circuital facilita mucho el tema de comprensión de la antena. Entonces, vamos a usarlo. Ya, tenemos hasta aquí. Eh, ¿Qué sabemos nosotros? Que como estamos considerando componentes, voy a decir una distancia, un condensador, básicamente me refiero, vamos a considerar acá una corriente. Entonces, vamos a ver que el voltaje incidente, o sea, perdón, el voltaje inducido, perdón, no incidente, va a ser igual a esta corriente por Z más Z. ¿Ya? Y esas impedancias son complejas. O sea, pueden tener fácilmente valores complejos y es lo que usualmente se da en la realidad. Eh, Se me olvidó mencionar algo. En el enunciado hay una parte que dice, la antena, o sea, abajo del dibujito, dice, la antena se conecta directamente a un receptor, que es la parte de la derecha, el Z, cuya impedancia de entrada es Z más JX. Y nos dice que la impedancia propia de la antena es RA más JXA. ¿Ya? O sea, aquí es lo que les decía antes. Y nos dice que la potencia, eso es importante, que la potencia entregada al receptor está dado por la potencia disipada de la resistencia equivalente R. ¿Ya? O sea, que la potencia entregada al receptor, al lado de la derecha, tiene una resistencia R asociada, o sea, que está disipando calor. ¿Sí? Ya, ¿cómo metemos esa R en algún lado? Entonces, esa R nosotros la podemos relacionar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la potencia del receptor va a ser un medio, ¿cierto? Por estas ecuaciones de Leibniz, por R, por el módulo de I al cuadrado. ¿Ya? Vamos a bajar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Este término de acá lo vamos a despejar. O sea, esto va a ser equivalente al voltaje inducido por Z más Z igual a pi. Entonces, esta expresión de acá lo vamos a reemplazar abajo y vamos a tener un medio por R eh, por el voltaje inducido sobre, bueno, este es el módulo en verdad, Z más Z módulo al cuadrado. Ya, cosa importante, estamos considerando el módulo. Estamos hablando de que estas impedancias son complejas. Entonces, ¿qué implica eso directamente? Que vamos a tener un medio de R, sacamos el módulo, pero a ver, voy a colocar P porque esto escribe en chiquitito. Voy a poner P, no, R al cuadrado. Y como ya no estamos hablando de módulos, o sea, perdón, de impedancias complejas, estamos hablando ahora solo de resistencia, vamos a ver que esto va a valer R más RA al cuadrado. ¿Ya? Porque dejamos de hablar de impedancia, ahora hablamos de resistencia. Ya, entonces, recapitulando un poco, nosotros queremos tener qué condición nos dice cuando se viene la máxima potencia. Sacamos el voltaje inducido como un circuito equivalente, tenemos la potencia, nos dicen que este valor de R es conocido, y la potencia máxima se va a tener cuando tengamos poquita resistencia. O sea, entre menos resistencia tengamos, más potencia vamos a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar en función de R y lo vamos a igualar a cero.
ya para poder encontrar este punto máximo. Entonces, como nosotros queremos la máxima potencia, vamos a tomar este R y lo vamos a integrar. Vamos a tener esto de acá, esto lo vamos a igualar a cero. Ya, y eso lo vamos a imponer. Se le vamos a colocar acá como imponemos. Entonces la ventaja de esto es que si se dan cuenta en un medio lo vamos a sacar y el b cuadrado es un valor constante, entonces lo vamos a sacar. O sea, depende del tiempo, pero acá no estamos interesados en el tiempo. Entonces esto nos va a quedar como r, o sea, perdón, la derivada en derivada. Entonces esto nos va a quedar la derivada de r, grande, perdón, de r sobre r más ra al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a cero. Ya, para no perder tiempo resolviéndola, cuando derivan esto, ya, se ocupan ¿cómo se llama este teorema? Este teorema cuando están dos cosas partidas, no me acuerdo cómo se llama, pero ocupan ese teorema y les va a dar que esto vale RA menos R sobre RA más R al cubo. Y eso queremos que sea igual a cero. Entonces, obviamente sale la condición directa de que la única condición para que esto sea cero es que necesariamente RA va a tener que ser igual a R. Entonces, cuando tenemos esta condición de acá, es cuando vamos a tener la máxima transferencia de potencia. ¿Ya? Y cumple con lo que estábamos buscando en un inicio, que era lo que nos estaban preguntando. Según eso, terminamos la P2. O sea, perdón, la parte 2 de la pregunta. Ya. Para la parte 3 y última, nos dice que, considerando que el dipolo con lambda medio, o sea, que para el mismo dipolo, ¿cierto? Con Z y A, ahora nos van a dar valores. Nos dice que esto vale 73,13 en impedancia y 42J en fase. Esto obviamente ómico. Nos dice, determina la superficie efectiva de captación de esta antena cuando la ganancia de un dipolo lambda medio sin pérdidas es G igual a 1,64 y nos pide que comprobemos que se cumple la relación de la superficie efectiva que le hablaba antes es igual a lambda cuarto partido 4pi por la ganancia, siendo la ganancia 1,64. Ya, entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Entonces, hay una ecuación, como les digo, no se asusten con aprenderse esta ecuación, me interesa más que entiendan con un poquito el contexto general de la antena. Entonces, hay una fórmula que nos dice que la potencia disponible es igual a un phi por la superficie efectiva, ¿vale? Que es lo que andamos buscando y que queremos demostrar la igualdad. Donde el phi tiene esta forma, el módulo del campo, el cuadrado, sobre Z0. ¿Ya? Y usualmente, bueno, no sé si lo han visto con el profe, pero usualmente Z0, que es como la impedancia intrínseca del espacio, si no me equivoco, siempre suele tener este valor de 120 pi. ¿Ya? Es como el mu 0, el epsilon 0, que son como valores predeterminados. ¿Ya? Siempre ese Z0 vale 120 pi. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es despejar esa superficie efectiva. Se va a tener que esto vale la potencia disponible sobre este phi y vamos a tener que calcular esa potencia disponible. Ya, nosotros delante habíamos tenido, o sea, en la parte anterior no, habíamos tenido que la potencia, o sea, a ver, nosotros tenemos la potencia disponible, pero como estamos considerando en la enunciado un caso sin pérdida, nuestra potencia disponible va a ser igual a la potencia máxima, porque va a ser como que todo lo que salga de la antena va a ser todo lo que se transmita en el receptor, para el caso sin pérdida.
Entonces, esto de acá, lo de la potencia disponible, va a coincidir con nuestra potencia máxima, partido por este phi. ¿Ya? Entonces, como tenemos la potencia máxima, nosotros sabíamos de antes que esto era 1 sobre r por b al cuadrado por r más ra al cuadrado. Todo eso sobre un medio de eso al cuadrado partido en 120. Ya, ¿y qué es lo que nosotros sabemos? Que esto se va a tener, o sea, la potencia máxima, cuando r sea igual a r, por lo que teníamos antes. Entonces, cuando esto vale ra sobre b al cuadrado, va a ser 4ra al cuadrado también, epsilon 0 partido en 120. Ya, y esto da como resultado el voltaje al cuadrado por 120 pi, falta un pi acá, por 4ra por epsilon 0 al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué nos falta ahora? Es que ese b al cuadrado es el voltaje inducido, que les dije que lo estoy anotando así por no perder tanto tiempo. Eh, ya, me preguntan por qué el flujo es eso. La verdad que yo tengo entendido, o sea, al menos por donde lo encontré esto, que esa es una expresión como general, o sea, que es de esta manera que está acá, ¿no? Como una expresión que viene dada así, en verdad. Pero exactamente como de dónde viene, tendría que buscarlo. Pero yo siempre lo he visto como de esa manera, ¿verdad? Entonces, un medio, el módulo del campo que recibe partió sobre ese tercero. Pero bueno, si tenéis duda como de dónde viene, avisa y no tengo drama en buscarlo. Pero como le digo, en esta parte de antenas, por favor, igual, enfóquese más en lo teórico, no se gane esto en esto como práctico. Esto era para que más me interese que entiendan un poco cómo funciona la antena. Y para que no se queden sin algún ejercicio de antena. Ya, el voltaje fue el que obtuvimos antes, el voltaje inducido, ¿se acuerdan que lo obtuvimos en la primera parte? Que era esto acá. Eso lo vamos a reemplazar. Como que, bueno, este debería ir en módulo, ¿ya? Entonces al final esta parte pastoral, como les digo, que nunca importa en verdad, al final se va. Oye, al final ese tema de esto como cuando hablamos de campo eléctrico variable en el tiempo, al final como que usualmente la parte fasorial siempre se omite. RA por epsilon 0 al cuadrado. Ya, y si se dan cuenta, estamos casi listos, porque esto nos queda lambda cuadrado por 4pi por 120 partido 73,3, porque reemplazamos ese RA, que se acuérdense que ese valor conocido, y esto nos da como resultado aproximadamente 1,64. Y si se dan cuenta, ese valor corresponde justamente al G, que era lo que nosotros queríamos demostrar. Lo que está acá. Entonces, partiendo de la base de arriba, a la superficie efectiva con esa expresión, logramos obtener, despejar la superficie efectiva y demostrar que los valores que queríamos, ¿ya? Porque obtuvimos ese 1,64 que coincide con la ganancia que nos dan en el enunciado, multiplicado por ese lambda al cuadrado sobre 4. Y eso en verdad. Eh, bueno, eso era la pregunta. O sea, la P3. Oh, mira, ahora se puede responder directamente en el Zoom. O sea, directamente al mensaje, ¿no?
Ya, bueno, les voy a volver a acotar, porque si se lo digo por algo. Para la parte de antena, fíjense en lo teórico y traten de estudiar harto. Si tienen dudas, me dicen. Pero como les digo, hay varias cosas que yo tengo entendido que el profe se las dijo solo en clase. Entonces, esos conceptos traten de recordarlos. O si los tienen anotados por ahí, que sí. Como les digo, creo que hay conceptos que solo vi ahí. Porque al menos yo no vi todos los conceptos que al menos yo vi en algunas partes en el PPT. Ya, vamos a ir a la última pregunta, que es de campo variable en el tiempo. Ya, que aquí en verdad, como les digo, esta pregunta nunca la alcanzo a hacer y la quería hacer el auxiliar pasado, pero tampoco me dio el tiempo. Entonces vamos a hacerla ahora. Ya, campo variable en el tiempo, como les digo, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Eh, ya, tenemos la figura, ¿cierto? Que es básicamente un cuadradito. Bueno, para que no se enreden con eso, porque me acuerdo que siempre causa confusión. Es un cilindro. ¿Ya? Es un cilindro, pero visto como de frente. ¿Sí? Aquí es como un cilindro. ¿Vale? Y tenemos una corriente que es I0 por EJWT. Nos dicen que las caras tienen conductividad infinita. Eso para no tener campo eléctrico fuera. Y esto está separado por dos medios, donde tenemos un medio que es la conductividad eléctrica por epsilon 2 por mu sub 2. Sí, conductividad eléctrica esta, por este, güey. Y esto vale de 2 y esto vale de 1. Ya, y nos piden determinar la potencia total disipada, la energía total almacenada en el campo magnético y nos piden determinar la impedancia, que eso quiero repasar, el tema de la impedancia. Eh, bueno, dice que supone que la corriente es de baja frecuencia y se distribuye uniformemente en sección transversal, eso es para poder determinar rápidamente la densidad. Y nos dice que despreciamos la contribución de energía acumulada en el campo eléctrico. ¿Ya? Hubo un ejercicio que creo que lo hice en el mismo auxiliar, en donde despreciamos el efecto, por ejemplo, de campo magnético, que era, por ejemplo, para el caso de un condensador. Y acá es como similar, pero vamos a explicar el efecto del campo eléctrico. ¿Ya? Porque al final lo que tenemos como en mayor cantidad es una corriente que lo está atravesando y tenemos un campo magnético alrededor de esa. Entonces, producto de eso, lo que predomina acá es más campo magnético sobre el campo eléctrico. Que, por ejemplo, podría ser ese condensador que teníamos ahí, que teníamos puro campo eléctrico, y ese campo magnético que se formaba alrededor del condensador no predominaba tanto. Entonces, por eso vienen esas indicaciones. Ya, entonces, la potencia disipada eh, van a ser dos medios. O sea, va a ser un medio uno, bueno, un medio uno, un medio 2, y esa potencia disipada, entonces lo que vamos a tener que hacer es dividirla en dos medios. O sea, la potencia disipada en el medio uno y en el medio 2, porque tienen propiedades distintas. Y sabemos que la potencia disipada es un medio de la conductividad por el módulo del campo eléctrico al cuadrado en un volumen. Porque tenemos la potencia disipada en todo el volumen que se está generando. Entonces, eh, nosotros sabemos que tenemos la siguiente igualdad: la densidad de campo eléctrico, o sea, el flujo magnético, ¿no? La conductividad por el campo eléctrico. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es la densidad partido por esa conductividad, por el campo eléctrico uno, y acá lo mismo, campo eléctrico 2.
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a reemplazar este campo eléctrico, o sea, lo vamos a dejar, perdón, en función, este de acá lo vamos a dejar en función de J. ¿Ya? Porque J es mucho más fácil de calcular, porque como nos dicen que distribuye uniformemente en todo el área, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Venimos acá, lo voy a tomar para los dos, pero es lo mismo. Yo podemos decir lo siguiente. Eh, Hacer la corriente total, que es J W T, sobre el área. Entonces, como nos dicen que el radio es R, entonces como estamos considerando un cilindro, va a ser básicamente pi por al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos J1 y tenemos J2. Entonces, eso simplifica mucho las cosas, porque ahora si dejamos ese campo eléctrico en función de esa, ese flujo, luego vamos a tener lo siguiente. Entonces, acá va a ser la potencia disipada en 1, va a ser, vamos a reemplazarlo. Bueno, vamos a hacer algo al tiro, vamos a ver esto en medio. Eh, por esto, por el volumen y por el campo eléctrico al cuadrado, es decir, J1. Como estamos considerando el módulo, eh, se nos va a ir la parte fasorial, ¿cierto? Y nos queda de esa manera. Ya, entonces acá tenemos un medio, acá podemos sacar las conductividades, ¿cierto? Podemos sacar una para afuera, como esto, en el volumen. Y si sacamos explícitamente el valor, vamos a ver que esto vale I0, I0 al cuadrado, por pi por A al cuadrado. O bueno, toda esta expresión al cuadrado. Ya. Eh, y, 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 Hagamos algo, mejor dejémoslo así, j al cuadrado, ya, por el volumen. Entonces, como estamos considerando ese valor de J es un valor constante, por eso me refiero que lo voy a hacer y después lo voy a reemplazar. Porque al final depende de una componente temporal, entonces al final no importa. Entonces tenemos que tomar la conductividad por el volumen, pero el volumen saquémoslo directo porque estamos considerando un cilindro y como queremos considerar la primera zona, o sea, solo esta zona de acá, esto va a ser eh, pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pi por a al cuadrado y por la distancia, o sea, de 1. Entonces esto va a ser pi por a al cuadrado por d1. Entonces ahora volvemos sobre nuestro j y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces nuevamente el módulo para lo único que nos dice es para sacar esta componente fasorial. Esto nos queda I0 al cuadrado, nos queda al cuadrado por pi por al cuadrado por d1. Entonces se nos va a quedar I0 al cuadrado, se nos va eh, un pi, o sea, aquí nos va a quedar un pi por al cuadrado por d1. Vale, y ahí tendríamos la primera parte. Esa sería la potencia que está disipando la primera zona, o sea, como el primer mini cilindro, por así. Ya, y para la parte 2 la verdad que es análogo. Lo único que tienes que cambiar es 2 2 2 2 y en vez de uno 2. Ya, que es la otra zona, pero no estamos cambiando ninguna otra cosa como eh, drástica. Entonces, esto van a obtener exactamente lo mismo. Ya, el mismo A, ¿cierto? Pero por D2. Y como queremos la potencia disipada total, nosotros lo que vamos a hacer es tomar esta potencia y la vamos a sumar. Se va a tener I0 al cuadrado por pi por al cuadrado por D1 más I0 al cuadrado por D2. Entonces, esto lo tomamos como factor común.
digamos de que esto vale de uno más 2. ¿Ya? Y ese es el valor de la potencia disipada total. ¿Ya? Y eso sería básicamente la parte A. Ahora, para parte B, ya, consejo importante. Este tipo de fórmula, no se olviden, ¿ya? Y ya, y la que por favor no se olviden, que también es súper importante, que creo que la vimos, también la vimos en el auxiliar pasado, que es esto del corchete WM y WE. Ya, esa, no esa sí que no se tienen que olvidar. Esta es el volumen por un cuarto de un sub cero por h al cuadrado en dB. Ya, esa es sagrada, esa no se la olviden. Y para el campo eléctrico, que acá no lo vamos a calcular porque es despreciable, pero obviamente puede entrar, va a ser lo mismo, pero en vez de mu, es E, en vez de H, no queda otra cosa que sea E al cuadrado. ¿Ya? Entonces son equivalentes. Entonces, se aprenden una, se aprenden la otra. Esa sí que no se tienen que olvidar. Igual, por ejemplo, la que no se tienen que olvidar, la que hemos visto también en los años pasados, la potencia transmitida. Eso tampoco se lo pueden olvidar. Por ejemplo, potencia transmitida por unidad de área o por unidad de longitud. Esas cositas no se pueden olvidar. Que es el vector de punto. Ya. Entonces, uno nos pide calcular de WM, que es este que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar este valor. Y como tenemos dos medios, vamos a tener que hacer la distinción. O sea, por ejemplo, un cuarto de un sub 0 por h1 al cuadrado en dB más por h2 al cuadrado en dB. Y entonces, vamos casi listo. Qué nos falta ahora? Es calcular ese h. Ya porque no tenemos ni h1 ni h2, pero podemos relacionarlo directamente sí, por esta expresión, ¿cierto? Que va a ser la corriente encerrada. Eh, ya, y como nosotros sabemos que la corriente va de esta manera, ¿cierto? Pues el campo eléctrico, por regla de la mano derecha, nosotros sabemos que va a ir así. O sea, perdón, campo magnético. Va a ir rodeando. Entonces, si, o sea, nuestro campo H va a estar en función de R, ¿cierto? Entonces, nuestro DL va a ser 2pi, 2πr, ¿cierto? Que es lo que está enrollando. Y la corriente encerrada, que nosotros también podemos expresarla como J, ¿cierto? Por el área, que es lo equivalente a la corriente encerrada. SA va a ser la superficie justamente de esto. Entonces va a ser pi por A al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a poner este equivalente a tomar, por ejemplo, H1 por 2πr, que va a ser, como les digo, ese perímetro, por J, que J es constante, lo vimos antes, y por pi por al cuadrado, que va a ser la superficie. Entonces, ese J, como les digo, ya lo conocemos. Entonces, I0 por EJWT por pi por al cuadrado, por pi sobre r al cuadrado. eh, y de aquí podemos tener H1, ¿ya? H1 va a ser I0 EJWT por R en dirección tetatongo, porque está enrollando, ¿cierto? Por 2pi por al cuadrado. Análogamente, si se dan cuenta, no va a cambiar nada para el caso de H2. Entonces, nuestro H2 va a ser I0 por EJWT por R, nuevamente por tetatongo, por 2pi al cuadrado. ¿Ya? Y estamos listos ya, po. Porque tenemos el H1 y tenemos el H2. Nosotros queremos calcular este DWM. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tomar, no pegar, no tomarlo,
y lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener un cuarto por un sub cero. Miento, creo que queda esa es la distinción, ¿cierto? Sí. Entonces esto menos sub cero. Menos sub 1, menos sub 2. Y esto por b eh, por i sub cero al cuadrado por 2 pi a al cuadrado, esto al cuadrado por d. Y acá es análogo. Así que voy a tener 0 al cuadrado por 2 pi al cuadrado por d. Ya si se dan cuenta del mismo volumen, o sea, solo va a quedar pi por al cuadrado por d1 y en el otro caso por d2. Entonces me va a saltar un poco ese paso, voy a poner el resultado final, que es como lo mismo que hicimos antes, para tener 32 pi por mu sub 1 de 1 más mu sub 2 por 2. ¿Ya? Y ahí tienen directamente el valor del campo magnético que queremos. Como le digo, esa fórmula se puede olvidar. Y ahí esta parte es la que me interesa en verdad este ejercicio. Y para terminar, mira, la primera vez que voy a alcanzar a hacer todo el auxiliar, es el tema de la impedancia. Ya esto tampoco se lo pueden olvidar. La impedancia tiene una fórmula para poder calcularla en términos como de, por decirlo un poquito más general. ¿Ya? Nosotros sabemos que la impedancia tiene una parte real y tiene una parte compleja, que eso es lo que seguramente ya vieron en análisis de circuito, pero que es lo importante, es que a veces no siempre tenemos un condensador, una inductancia, sino que tenemos sistemas más complejos, que es lo que tenemos acá. O sea, tenemos dos tubos que son medio distintos, entonces nos pueden pedir la impedancia de eso, de dar un poquito más raro, con geometría más rara, por decirlo. Entonces, para poder calcular eso, se determina de esta manera. La potencia disipada, que como vimos en el auxiliar 4 o 5, no me acuerdo, 5. La potencia disipada nos viene a decir como la potencia, la resistencia. O sea, la potencia que está perdiendo por calor, ¿ya? Y el cambio de fase, de una manera expresada como más general, viene dado por esto, ¿ya? Por la, por la densidad de campo eléctrico, por la densidad de campo, no, este magnético y este eléctrico, ¿ya? Entonces pueden preguntarle, por ejemplo, determíneme la impedancia, eh, determíneme la impedancia de un cierto esquema. Ustedes van a tener que calcular la potencia disipada y van a tener que calcular la densidad de potencia magnética y la densidad de potencia eléctrica, que son estos dos términos. Y en base a eso van a poder calcular el resto. Y ese W obviamente es la frecuencia de trabajo. Ya no se olviden que W es 2πf. Miento. F es 2π. Bueno, creo que está bien. Creo que sí. Ya, y usualmente la frecuencia de trabajo se las dice. Ya. En este caso creo que también se las dicen, que es F0. Siempre es F0. Eso. Entonces, en este caso particular nos decían que el campo eléctrico es despreciable. O sea que al final tenemos acá 0. Y esto van a tener que valer I0, la potencia disipada, a J por W E M. La W. Y si se dan cuenta, si ustedes reemplazan esto, van a ver que esto vale I0. Esta corriente, por si acaso, es la corriente inicial, ¿ya? Es el módulo. Es el módulo de la corriente que estamos considerando como el sistema en general. Para nuestro caso, eh, es esta acá, ¿ya? Como el módulo al final es solo I sub 0. Entonces, si eso lo reemplazamos, nos va a quedar esta expresión, que esto va a corresponder a la potencia real más JW 8pi por 1 de 1 y 2 de 2. ¿Ya? Y esto pueden hacerlo a la equivalencia de un Z igual a R más un J por X. Perdón, un JWL.
ya donde SL es la inductancia que estamos considerando. Si se dan cuenta, acá está el W, porque acuérdense que esta expresión es la de una inductancia, o sea, la parte compleja de una inductancia. Entonces, nuestra inductancia vendría a ser esto de acá. Y si se dan cuenta, es como un valor que depende solo de cosas geométricas, lo cual tiene sentido. Y bueno, estos valores por decirlo son constantes. Pero de 1 y de 2 son cosas geométricas y ese 8pi también viene de algo geométrico. Entonces corresponde con la idea de lo que es la inductancia. Y creo que eso nos pedía. Bueno, sí. Ya, hoy día terminamos 15 minutos antes, un milagro. Eh, Así que terminamos un poquito antes. Como consejos para el control, nuevamente, lo que le he repetido durante todo el auxiliar. Antena, conceptos que vieron en clase, háganse una apunte y lo estudian. Campo eléctrico variable, lo que, por favor, repasen lo mismo que hemos visto, auxiliar 5 y no, auxiliar 6 el ejercicio de campo variable. Y esto que vimos recién, ya con eso no deberían tener problemas. Traten de aprenderse la fórmula y si no, puede que se la den en el control. Eso todavía no lo sé. Pero lo mismo siempre, pointing, densidad magnética, eléctrica, impedancia. Y bueno, para la parte de guía de ondas, lo que les recomiendo hacer para que estudien, eh, ese es un buen concepto. Para la parte de campo eléctrico variable, eso fue del auxiliar 5 o 6 o 6, parece. Ya, por ejemplo, pueden tomar este ejercicio para que practiquen, en verdad. Y lo que pueden hacer es, por ejemplo, este mismo desarrollo que hice yo, pero sin considerar que D vale, por ejemplo, lambda cuarta. ¿Ya? O sea, lo desarrollan y dejan, por dar un ejemplo, dejan los campos E1 y E1 más y E1 menos en función de D. Ya lo dejan como D como un parámetro libre, que no dependa de otra cosa. O sea, D es un parámetro libre y relacionan E1 y E más. O sea, E1 menos y E1 más. Eso puede ser un consejo de estudio que les va a servir. Ya, entonces, estudien eso y no deberían tener problemas para el control, la verdad. Como le digo, el control 1 le fue súper bien. Yo creo que también va a haber una pregunta bonus, seguramente. Y, y eso en verdad, pues. Si tienen dudas, me las dicen al correo. O si necesitan un horario de consulta también. Pero traten de decirme con anticipación si es que me colapso. Así que eso en verdad, pues. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna cosita. Si alguien tiene algo, lo dejamos hasta aquí. Ya, bueno. Ya, así que eso. Cualquier cosa, voy a estar súper atento a lo que necesiten. Pero por favor, lo que les pido es que no lo dejen todo a última hora porque llegan muchos correos, no puedo responderlo con tanto detalle. Así que eso. Ahí, gracias por la escucha, Vicente.